Vamos a ver entonces cómo realizar una llamada telefónica vía celular, cómo realiza este trabajo. Primero necesitamos tener el transmisor. El transmisor pues es tu equipo celular, el cual es ahora sí que mediante el micrófono recibe las ondas sonoras y las transforma en un conjunto de paquetes de datos, los cuales son enviados al dispositivo transmisor y este los convierte en señales de radiofrecuencia, como las señales que hemos visto en capítulos anteriores. Este entonces realiza su transmisión y lo entrega a lo que son las antenas, que están distribuidas en distintas células de una estructura hexagonal, repartiéndose así la cobertura de todo el terreno, ¿no? Que también estuvimos viendo el día de ayer. Estas antenas reciben la señal de el celular y las transforman de señal eléctrica, electromagnética que viene por aire, y las vuelve a decodificar, las vuelve a convertir en paquete de datos. Estos paquetes de datos son enviadas mediante pulsaciones de alta velocidad y transmitidas por fibra óptica, que es lo que comúnmente se utiliza para realizar ese trabajo en este medio, ¿sí? Esto lo logran mediante equipos transceptores que, de paso, bueno, los transceptores son equipos transmisores receptores que precisamente convierten una señal electromagnética a datos digitales por medio de luz. Bueno, puede ser luz o puede ser también señales eléctricas cableadas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, entonces en este caso de la llamada, pues hace eso, ¿no? Recibe y decodifica los datos del otro lado. El receptor, eh, bueno, lo va a enviar a la antena de la persona que está esperando la llamada y le va a llegar comúnmente por lo que es la transmisión de fibra óptica hasta esa antena que contiene a la persona que, bueno, la antena de la célula que contiene a la persona que está esperando recibir esa llamada, ¿no? Una vez que la localiza, esos datos lo transforma en señal electromagnética y lo transmite por aire hasta llegar a... Bueno, y se preguntarán entonces cómo eh, logra localizar la antena de la persona que va a recibir la información, cómo va a localizar la antena de tu amigo. Pues esto lo logra mediante centros o bases de conmutación móviles o BSC. Estas bases pues son sus centros donde tienen servidores que te ayudan bueno, almacenan la información, por ejemplo, de tus planes de servicio, estatus, ubicación, toda la información que contiene tus tarjetas SIM de tus equipos, ¿sí? Si tienes 2G, si tienes 3G, si tienes 4G, bueno, todo ese tipo de datos, ¿no? Cada célula de telefonía celular manda la información de todos los abonados o de todos los usuarios que contienen a estas y se le envían a estos centros de conmutación de móviles, ¿sí? Entonces, mediante tu número telefónico, pues digamos que es como una especie de tu IP, o más bien la base va a estar sabiendo
quién se ubica en ella, ¿sí? De esa manera te va a localizar, va a decir, ok, en la célula 1 está Nadia y digamos que Jacqueline quiere hacer comunicación con Nadia. Si Nadia no se ha movido de la célula 1, pues la base central, la BSC, va a tomar esa información y va a mandar la información a la célula número 1, ¿sí? Buscando a Nadia para hacer contacto con ella. Si tú te cambias de celda, toda esa información pues la va a retransmitir la siguiente celda. De la misma forma, si tus bases centrales, más bien tu base central de, digamos, el área donde tú contrataste tu servicio, eh, ya no es la misma, digamos que tú sales de vacaciones y te vas, digamos así como, ¿quién será? Como Jacqueline, se va a Miami, por ejemplo. Bueno, la información de tu teléfono va a ir pasando por diferentes bases centrales, las cuales si yo me quiero comunicar contigo, eh, voy a tener que esperar a que tu teléfono le informe a la base extranjera porque ya no es la base local, ¿no? Donde tú estabas siempre, donde tú contrataste tu servicio, ¿no? Le va a informar a esa base que tú estás perteneciendo ahora a los dominios de aquella base, ¿no? Tu teléfono lo va a estar haciendo de manera constante y tiene que estar reportando, al igual que tu teléfono, la base central tiene que estar reportando, perdón, la base central extranjera tiene que estar reportando a la base central, supongamos, o vamos a poner el nombre de hogar, ¿no? La base central hogar es la base donde tú perteneces, ¿no? Esto porque cada vez que alguien te quiera llamar, la información primero va a la base hogar, te va a buscar ahí, si no te encuentra, va a buscar entre las bases extranjeras que te han dado información y se la va a reenviar hacia ella, ¿sí? Pero pues ahora sí que por eso necesita las bases centrales extranjeras estar enviando información de dónde estás tú para que te puedan localizar fácilmente. Cada vez que tú enciendes tu equipo, en cierto periodo de tiempo se manda algún reporte a la base central para poder tenerte identificado en qué células estás. Así que cada vez que atraviesas cada celda, tu base central lo va a estar sabiendo, ¿sí? Hay ocasiones, no sé si ustedes se han dado cuenta, que tienes prendida tu celular, que al parecer todo está bien, pero alguien trata de llamarte y no te puede localizar, aun cuando tienes señal. Bueno, en ese caso puede suceder que esa base central a la que perteneces, o sí, bueno, sí, a la que perteneces sobre todo, no está funcionando correctamente, ¿sí? Por alguna razón tu número telefónico no está siendo visualizado correctamente y pues no te va a poder hacer el enlace, ¿sí? O bien puede ser que tu equipo también haya tenido algún tipo de dificultad para realizar el envío de datos de posición y pues no tienen información de en qué célula estás, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Obviamente las compañías no te van a decir eso. Ellos siempre te dicen, no, si hay cobertura, tienen el teléfono apagado, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que ya te tiene registrado la base central de comunicación móvil, pues necesita asignarte algún digamos algún lugar dentro de la red, ¿sí? Debemos de recordar que tenemos como frecuencia
actualmente entre 850 MHz y 1900 MHz es nuestro ancho, ¿no?, de trabajo para poder realizar lo que es la telefonía celular. Pareciera mucho, pero en realidad está muy limitado, ya que hay billones de suscriptores o abonados de telefonía celular. Para eso, para poder asignarle un espacio a las personas en ese intervalo de frecuencias, se tienen dos tipos de técnicas, que son la distribución de intervalos de frecuencia y la técnica de acceso múltiple, sobre todo para telefonía celular GSM, ¿no? Dice, la distribución de intervalos de frecuencia: se asignan diferentes intervalos de frecuencia a diferentes antenas de telefonía móvil. Cada antena distribuye entonces una pequeña fracción de esas frecuencias para cada usuario que existe en esa célula. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Digamos así como se ve ahí en la lámina, pues podemos distribuir ciertos rangos de frecuencia entre la cantidad de personas que está ahí. Parece una buena idea, solo que aquí hay un detalle, de que si existen, digamos que como en el ejemplo que está aquí, 8 personas, se le asignan 8 frecuencias, pero no indica que las 8 personas estén transmitiendo todas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, si llegan más personas y se establecen en esa célula, pues puede haber un problema de que se acabe las secciones o los cachitos de frecuencias que se les puedan proporcionar a la gente nueva que llegue a esa célula, ¿sí? Cuando tú estás, por ejemplo, en una zona habitacional, en una zona de casas, pues digamos que el intervalo pues puede ser más o menos constante, ¿no? Siempre hay una cierta cantidad de personas que no se mueven mucho en esas células, ¿no? Pero por ejemplo, si tú estás digamos que en Plaza Las Américas, cuando no había pandemia, pues puede haber ahí sí problemas, ¿no? Porque por ejemplo los sábados y domingos que se iban ahí a noviar, que ya veías por ahí a Rosendo noviando, o a Jacqueline, o a Nadia, o a Ricardo por ahí noviando, se encontraban, se topaban, bueno, ahí se llegaba a una gran aglomeración, ¿no?, de personas, y el rango de frecuencias pues podía ser muy saturado, ¿no? Habría demasiada gente que no podría darse de repente abasto. Para esto se hizo otro tipo de técnica que se llama técnica de acceso múltiple. En esta técnica, el intervalo de frecuencia se divide eficientemente entre el número de usuarios que ocupen activamente en ese momento la celda. Es decir, cuando tú llegas, por ejemplo, ahí mismo, ¿no?, a Plaza Las Américas, quizás no todos estén hablando por teléfono al mismo tiempo, ¿sí?, o ocupando la red. Entonces, aunque lleguen muchas personas, pues puede ser que nada más, no sé, 3 o 4 personas estén hablando o ocupando la red, mientras los demás no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, ¿para qué asignarles frecuencias a las personas que sí están, pero no están ocupando la red, ¿sí? Entonces, en esta técnica, pues, si te registras, si sabe que estás, si sabe quién eres, bueno, la información de tu SIM, ¿sí? Pero como no lo estás usando, no te está asignando una frecuencia hasta el momento en que tú realices una llamada y el enlace, y ahora sí vas a tener esa frecuencia asignada para que tú puedas estar haciendo uso del servicio, ¿no?